Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos y vamos a hablar de un momento ya muy conocido, allá en el capítulo 10, del versículo 46 al 52. La palabra del Señor dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Muy bien, tomen su asiento, su lugar, por favor. Y les decía que este es un pasaje que es muy conocido, y es más, aquí hay una de las ocasiones cuando yo leía, le decía: ¿por qué a la mujer adúltera no le pone el nombre? ¿No? O ¿por qué a la mujer que derramó el perfume en Jesús, por qué no le puso nombre? O ¿por qué no dice el nombre de la hija de Jairo? Dice que era la hija de Jairo, pero no dice cuál era el nombre de la niña. La persona importante era la que murió, no el papá. Pero aquí sí nos habla y nos da el nombre específico de esta persona. Y lo que nos hace ver que había algo especial en él. Y de hecho, hay varias cosas que me gustaría que enmarcáramos primero para poder llegar al punto de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Lo primero es de que en el versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó. Entonces eso quiere decir que, o me da a entender que llegaron a Jericó, pero pues, como que no pasó gran cosa, porque si hubiera sucedido algo, el evangelio hubiera escrito, o hubiera sido escrito diciendo lo que sucedió o lo que aconteció en Jericó. Sin embargo, sí se enfoca y sí se concentra en lo que pasa cuando salen de Jericó. Entonces les pregunto, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál es la parte más bonita o la parte más costosa incluso de la ciudad? Polanco, Santa Fe es caro, el Pedregal es carito, ¿no? Pero ¿dónde se concentra, por ejemplo, el tráfico en las mañanas, ¿no? Que todos no sufrimos el tráfico en las mañanas. Las quejas, ¿verdad? De norte a sur, los que van, por ejemplo, de Cuautitlán, Tlane, Naucalpan, ¿hasta dónde se desahoga? No, el Toreo sigue full. ¿Hasta dónde se desahoga el tráfico? No, del norte a sur, en las mañanas, de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Más Un adelante. tantito más allá. Ustedes se van a ir conscripto, por eso no llega hasta allá, ¿verdad? Sí, va a chambear el hermano, ¿verdad? ¿No será más bien por ahí por Reforma? Que, ¿no? Llegando a Reforma, porque Reforma uno agarra para el centro y agarra para arriba para Constituyentes, para Santa Fe, y pasando Reforma mágicamente desaparece el tráfico. Ya uno cuando va de norte a sur y pasa Reforma, bueno, aquello es un día de campo. Pero para llegar es un infierno, ¿eh? Para llegar a Reforma, guácala. Pero para pasando Reforma, aquello es un día de campo. Por eso dice el hermano que la montaña rusa, ¿eh? Seguro va mucho para allá. Pero ¿qué pasa de sur a norte? En la dirección contraria, los que vienen de Copilco, de Las Águilas,
no, Toreo está en el norte, de Xochimilco, en donde se desahoga igual el tráfico. Pasando Reforma, es decir, de Reforma hacia Toreo, Satélite, Naucalpan, Tlane, Cuautitlán, no hay tráfico, de sur a norte, pero de norte a sur el tráfico. Entonces el corazón del tráfico está en Reforma, ¿no? Entonces digamos que la parte importante de la ciudad está en Reforma, toda esa parte, todos los que van al centro, Polanco, toda esa zona, y todos los que suben hacia Santa Fe, corporativos y demás. Entonces, digo, si usted va del norte al sur, pasando a Reforma, sepa que se va a topar un día de campo, pero antes de llegar a Reforma, pues así sálgase temprano, ¿no? Si le toca vivir en el sur, ¿no? Y quiere manejar rumbo al norte, pasando Reforma, aquello ya va a ser un día de campo. Entonces, fíjense la importancia de checar estos pequeños detalles. La ciudad importante era Jericó, pero el milagro acontece a las orillas de Jericó, ¿no? No me quería enfocar tanto en el periférico y todo eso. Bueno, un poquito de cuestiones urbanas aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces, la parte importante era Jericó. Sin embargo, lo importante no pasó allí. Muchas veces las cosas importantes no pasan en donde se supone que debería estar el centro de atención, sino en las orillas. Vamos a ver por qué. Y entonces dice que está en Jericó, y a la salida de Jesús de Jericó, dice, va él con sus discípulos, una gran multitud, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y aquí es en donde les digo que esto también me llama fuertemente la atención, porque de la mujer de flujo de sangre, ¿cómo se llama? Mujer de flujo de sangre, ¿no? La mujer adúltera, ¿cómo se llama? Bueno, ya no es adulta porque dice que dejó de pecar, ¿no? Esperemos, ¿no? Nos la encontramos ahí en el cielo, ¿no? La hija de Jairo, ¿cómo se llama? ¿No? O por ejemplo, de los 10 leprosos que sanó, ¿cómo se llaman? Pues 10 leprosos, ¿no? Y así, o sea, no tiene nombre. Resulta que este caballero en particular, ¿por qué sí se registra su nombre? Y además no solamente se registra su nombre, sino se registra hasta de quién es hijo. Resulta ser que este caballero, Bartimeo, era un hombre realmente importante. Pero no solamente él, sino era su papá. Vamos a decir que, por ejemplo, ¿quién es el hombre más rico del país? Su apellido completo, su nombre completo. Carlos Slim. ¿Slim? No, ese es su hijo. Slim. Carlos Slim. Pero ¿cómo se llama su hijo? El director de Telmex. Carlos Slim. A ver si sí. Carlitos. Domit, ¿no? Carlos Slim Domit. Entonces hagan de cuenta que este Bartimeo es Carlos Slim Domit, ¿no? Porque sí se hace nombre, o hace la referencia a su nombre, que era alguien importante. Y entonces, pero fíjense, en donde ahora ya entendemos por qué es la importancia y por qué la Biblia es tan específica y tan puntual. ¿En dónde se encontraba Bartimeo? ¿En Jericó? ¿O dónde se encontraba? ¿Estaba en Reforma o estaba en el Toreo? ¿No? ¿Estaba en Mazarik, ¿no? Donde suelen estar los hombres importantes? ¿O estaba, ay Dios, ¿dónde digo? ¿O estaba ahí en Maricolín? Pues mi avenida. ¿Dónde estaba? En Maricolín, ¿no? Porque dice que estaba a la orilla de Jericó. Jesús fue a Jericó, no encontró nada, o no hubo algo relevante en Jericó. Sin embargo, cuando sale, se encuentra que lo importante no era tanto la ciudad, sino una persona que pertenecía a una ciudad. Y resulta ser que Bartimeo era un hombre que debería haber sido encontrado en Jericó, no a la orilla de Jericó. ¿Sí me explico? Era un hombre que tenía que haber sido encontrado entre la gente importante. Era un hombre que, aunque fuera ciego, tenía que haber sido encontrado en un lugar en donde Jesús le pudiera ver. Sin embargo, resulta que se lo encuentra a la orilla del camino.
Y nos dice, incluso es tan clara y tan específica la Biblia, que nos dice que el hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era la condición de Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Ahora les pregunto, ¿cuál era la condición de Bartimeo? ¿Cómo estaba él? Mendigando. Bueno, estaba mendigando, ¿pero por qué estaba mendigando? Entonces, él estaba ciego. Y entonces, fíjense todas las otras cosas que sí tenía Bartimeo y que solo una le faltaba. Dice, en el versículo 47, ¿cuáles son las dos primeras palabras? ¿Qué pasó allí? Y oyendo. ¿Estaba sordo? No. ¿Podía escuchar? Sí. Ok, muy bien. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. ¿Estaba mudo? No. Y entonces solo estaba ciego. Muy bien. Comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, pero él clamaba más fuerte. Ahí nos da otra vez a entender que no era mudo, ¿no? Van a decir eso porque ahorita, tranquilos, ahorita vamos a ver. Entonces, en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, ¿qué hizo él? Entonces, ¿podía caminar? Sí. ¿Estaba cojo? No. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí un hombre que está en una condición de ceguera, pero puede oír, Sí. puede hablar, Sí. puede caminar. Así es. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde se encontraba él? A la orilla de Jericó. Y esto es algo que una vez he escuchado una prédica del apóstol Maldonado, en donde decía, ningún milagro que Jesús hizo, no hizo nada más porque sí. Todos tienen un objetivo y todos tienen un propósito. Y esto que está haciendo Jesús aquí, tiene que ver con lo siguiente. ¿Alguien aquí está cieguito? No. Tal vez nos hayan los ojitos, ¿verdad? Pero pues unos lentes y como que se compone la cosa, ¿no? ¿Alguien está sordito? No. Un chicharito y ya se nos arregla ahí el asunto, ¿no? ¿Está mudo alguien? Algunos que deberían, ¿no? Por favor, ¿no? Y otros que, Señor, reprenden el espíritu mudo, ¿verdad? ¿Podemos caminar? Sí. Entonces, no está hablando nada más de la condición física de Bartimeo. También está hablando de una condición espiritual, y lo vamos a ver por qué. Resulta ser que este hombre, que era importante, a causa de su ceguera, se encontraba a la orilla de Jericó. Y vuelvo a enfatizar la importancia de saber su nombre. ¿Por qué? Porque esto habla de la relevancia que tenía esta persona. Eso no quiere decir que para la Biblia o que para Dios la mujer de flujo de sangre o a cualquiera de los otros personajes no sean importantes. No, pero específicamente en este varón había una importancia dentro de la sociedad. Ahora, el punto es, si su única limitante era la vista, ¿por qué estaba a la orilla mendigando? A mí me impresiona ver, ahorita estoy moviéndome mucho por la zona de Polanco, me tocó ver en estos días a una persona, un señor, que estaba ciego, pero que traía colgando una charolita con dulces y venía con su bastón. Y venía moviendo su bastón, pues es la guía de los ciegos. Y venía moviendo su bastón y un amigo, bueno, un compañero y yo nos esperamos para ver si iba a cruzar la calle y poder ayudarlo, ¿no? Se siguió, se dio la vuelta en L, no cruzó la calle, pero nos llamó mucho la atención que cómo se guiaba con el bastón y que a pesar de la limitante de su ceguera, este hombre trabajaba. Y la forma, nos dimos cuenta que era ciego no tanto por el bastón ni nada, porque no nos habíamos percatado, sino hasta que empezó a decir, buenas tardes, alguien que me compre dulces.
Ay, entonces cuando, pues, o sea, como que, ay, ¿por qué grita ese señor? Hasta que volteamos y vimos que es ciego, entonces entendimos por qué gritaba. Porque el Señor no sabe quién va a pasar enfrente de él, no sabe en qué momento hay una persona cercana. Entonces tiene que gritar para que alguien se acerque y le compre. Entonces, pues mi compañero y yo nos acercamos con él, platicamos un ratito, le compramos algo, tenga señor, ay, tengan lo que, tomen lo que hayan comprado. No señor, quédese, lo está bien así, asado y todo. Pero me llamó la atención, ¿por qué este ciego entonces, que describe la Biblia, en dónde dice la Biblia que estaba él? ¿Y qué estaba haciendo? Entonces, con lo que vi en estos días me enseñó que la ceguera no es una limitante para trabajar. De verdad es impresionante, o fue para mí impresionante ver a ese señor, porque entonces comprendí, yo sí puedo ver, y no estoy haciendo el esfuerzo que este señor sí está haciendo. Yo no estoy empleándome tan a fondo como lo está haciendo él, porque no tengo esa limitante de que no puedo ver. Y él, que sí tiene la limitante de no poder ver, está trabajando. Y está yendo más allá de lo que debería hacer, porque lo lógico, tan lógico es que la Biblia lo pone aquí. Un ciego debería mendigar. Un ciego debería mendigar. Y de verdad me pareció admirable ese señor. Me pareció de verdad admirable. Por eso les digo, no me quiero enfocar tanto a la condición física del ciego Bartimeo, sino más bien a la condición espiritual del ciego Bartimeo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa puede ser la condición en la que nosotros nos encontremos. Les voy a decir por qué. La palabra de Dios nos enseña, y la pastor nos ha comentado últimamente, hemos hablado mucho acerca de la fe. ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? Por el oído. ¿La fe viene por él? No. Apréndanse bien el texto. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, que no es igual. No es lo mismo decir, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, que es decir que el oír viene por la palabra de Dios. ¿Sí me explico? La Biblia correctamente lo dice así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que oye y no atiende. Veamos a los hijos. ¿Cuántas veces papás nos tienen que hablar? No se haga que sus hijos son muy santos. ¿Cuántas veces le hablaban a los chiquillos? Chamaco, ay, tú. Me acuerdo mi abuelita, y ya se contaba esa anécdota, mi abuelita, mi hermana y yo estábamos en la casa, veníamos de la escuela y nos subíamos, nos tirábamos a ver la tele, mientras mi abuelita abajo ahí, pobrecita, haciendo la comida y todo, y nos gritaba, Moni, perico, Moni, perico, Moni, Moni, el perico, y ahí, viendo la tele. Hasta el ¡burros! ¡Mande, ahí vamos! ¿No? Porque entendíamos que la abuelita ya se había enojado, ¿verdad? Que ya fue suficiente de no hacerle caso, ¿verdad? Entonces, hasta que nos gritó burros, pues, y mi abuelito estaba muerto de risa porque les hablas por su nombre y no entienden. Les dices burros y ahí vienen, ¿no? Entonces, ¿cuántos a veces escuchando no oímos? Venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos caso. Y ahí está Dios llamándonos. Andrés, José, Gloria, Señor, Andrés. Bueno, ya me sigo con otros. Por fin, Sara, Citle, Ara, Abraham. ¿Por qué si oímos la palabra de Dios, por qué a veces no respondemos? Lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Porque este ciego
¿podía escuchar? Porque dice que oyendo que Jesús venía, comenzó a gritar, a clamar. Les pregunto, ¿alguno de aquí ha clamado a Dios? ¿Hemos clamado a Dios en algún momento? ¿Y por qué Dios no nos oye a veces? Nosotros lo oímos y no hacemos caso. Pero hay otras ocasiones donde nosotros le hablamos y el que no hace caso es Él. Y sí pasa. Y es bíblico que pasa. Que le hablemos a Dios y Él. Y el ejemplo más claro fue Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué respuesta recibió Jesús? Nada. Por eso concluyó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Clamó Jesús? ¿Lo oyó el Padre? No. En ese momento no. Sin embargo, cuando nos vamos a Hebreos, dice que si Jesús en los días de su carne, con ruego y súplica, clamó al que podía librar su alma de la muerte, entonces sí fue escuchado. ¿Cuál fue la diferencia? El propósito que Dios tenía para Jesús era ir a la cruz. Pero que si Jesús le obedecía a Dios, Dios lo iba a exaltar y lo iba a exaltar hasta lo sumo. Entonces, ¿a veces Dios no nos va a escuchar? Sí. Y como que no nos gusta escuchar eso, ¿no? No nos gusta escuchar que Dios no nos va a escuchar. O que sí nos va a escuchar, pero como que no nos va a hacer caso en ese momento. Vamos a ver por qué. Y en el versículo 50 dice, y entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Podía caminar? Sí. Muy bien, y aquí habla otra vez de otra condición que él sí tenía, él sí podía caminar. Porque entonces estaba en la orilla mendigando, sí podía caminar. Y aquí viene una cuestión, y en donde por qué es la importancia de haber puesto este pasaje, sobre todo aquí en el Evangelio de Marcos. Hermanos, la ceguera no mira personas en quien posarse. Y no es la ceguera de, ay, no veo, sino es la ceguera espiritual. Y les podría decir, tal vez habemos personas aquí en la iglesia, sentados aquí, que estamos ciegos. Que oímos, podemos hablar, nos podemos mover, pero no podemos ver. Y muchas veces esa puede ser la condición por la cual no estamos en donde deberíamos estar. El lugar de Bartimeo no era a las orillas de Jericó. Él tenía que vivir en Jericó. Te pregunto entonces, porque esta pregunta también fue primero para mí, ¿estás donde deberías estar? Te pregunto, iglesia, y no como iglesia, e incluso les pregunto no a los que están, por ejemplo, como matrimonio, se los pregunto incluso de forma individual. ¿Estás donde deberías estar? Pero es una respuesta personal, esa es una respuesta propia. Porque tal vez hay algunos que digan, sí estoy donde debería estar. Ay, gloria a Dios por ti, hermano. Ayúdanos a orar, los que nos falta llegar, ¿no? Pero, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Estás donde deberías estar? Y es que esta pregunta es tan grande, tan genérica, tan amplia, que de ahí debemos empezar a desgajarles como una mandarina, ¿no? Ahorita que es temporada de mandarinas, ¿no?
Me gustó mucho una imagen, es que no es meme, pero una imagen que vi, ¿no? Es una foto de una mandarina. Y a la mandarina le falta un gajo. Pero en lugar de ese gajo, había un diente de ajo. Entonces se veía la mandarina completa. Entonces, esta foto decía que no todos los lugares en donde encajas quiere decir que sea tu lugar. Ese diente de ajo que había en el resto de gajos de la mandarina, sí cabía, pero ¿era su lugar? ¿A qué le sabe el ajo? Un compañero ahí de la oficina dice, no, cuando yo me enfermo agarro un ajo y me lo pico. ¿No? Y se enfermó hace poquito y digo, ay, estás enfermo, ¿verdad? ¿No? La señora echó una mandarina, ni cuenta me doy que está enfermo. Pero se echó el ajo, ay, señor, y lo tengo al lado, pues ábrele la ventana. Entonces, ¿el ajo es rico? No. Pues nomás guisado, hermana, porque así crudelio, pues no es. Sí, guisado, sí, ya le cambia el saborcito. Con una espaguetito ahí de boloñesa. Pues sí, sin ajo no sabe, pero si usted se está echando la mandarina y le toca el ajo, pues está gacho, ¿no? No, exacto. Entonces, por eso les pregunto, ¿estamos donde deberíamos estar? Y eso es una respuesta personal. ¿Por qué? ¿A la orilla de Jericó era el lugar de Bartimeo? No. ¿Por qué estaba allí? ¿Por mendigo o por ciego? Por ciego. Por ciego. Y viene aquí una cuestión. Tú y yo como creyentes, ¿estamos en el nivel espiritual que deberíamos estar? Y eso es una respuesta personal. Y esposas no empiecen. O con los hijos, ¿cómo me molesta mi mamá? Por eso yo me iba a sentar lejos de mi jefa. ¿No? Entonces, pero fíjense cómo cierra el versículo 52. ¿Cuál es la última línea? Así la última línea, díganme qué dice la última línea de su versículo 52. ¿Cómo, mi hermano Citle? Seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. ¿En dónde se supone que encontró Jesús al ciego? En las orillas. A la orilla del camino. Pero una vez que se encontró con Jesús, ¿en dónde terminó Bartimeo? Seguía a Jesús en el camino. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que tú y yo no solamente tengamos despiertos o abiertos, mejor dicho, nuestros oídos, sino que también cómo está tu visión espiritual. Ahorita, hace un momento que estábamos en el clamor por los hijos, nos están haciendo advertencias. Y aunque yo no sea papá todavía, bueno, miren, estoy diciendo nota de todo lo que sí, todo lo que no. ¿Por qué? Pues para no regar el tepache. Luego les digo que estoy con los matrimonios y salgo y digo, ay, Señor. Ay, Señor, ministra. Y ni ganas le dan uno de casarse, no vas a ministrar a los casados. Me dicen, ¿por qué no se casa? Porque él me anda diciendo cómo le va. ¿No? Se ríen los casados. Ay, sin vergüenza, diría mi abuelito. Entonces, vamos a poner este ejemplo. A mí me están hablando de algo para una etapa en la cual todavía no llego, pero me están abriendo mis ojos. Y eso es algo que hace la palabra de Dios, la importancia que tienen tus ojos. Tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero tienes que provocar tú que esa palabra te abra los ojos.
la palabra de Dios, me gusta mucho escuchar, me llama mucho la atención, hay un noticiero, ¿de quién es? Creo que es de Ruiz Gili, que dice, el único noticiero que deja que sus oídos le abran los ojos. Y yo, ay, qué bíblico me salió. Y es bien hereje. Bueno, no, creo que es muy católico, ay, no sé. Pero me llamó la atención esa frase. El único noticiero que deja que sus oídos le abran los ojos. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Abrir nuestros ojos. Ahora les digo, ¿me pueden ver todos? Pero ahora les digo algo. ¿Alguien puede ver a la persona que está atrás de mí en este momento? ¿Quién lo ve? ¿No lo ven? ¿Saben quién sí lo vio un día? Estábamos hace muchos años, un servicio, estaba la alabanza, una persona empezó a poner toda chancluda, y lo llevamos allá abajo, ¿no? Estaba mi hermano Gil y varios otros hermanos, y estaban con el endemoniado, y una fuerza que agarran los endemoniados, pero sabrosa, bien dura. Y los hermanos que estaban bendecidos. Y estando los hermanos bendecidos, o sea, chovis, no podían controlar al endemoniado. Y como que oren bien por el muchacho, y era un chavito, ¿no? Oren bien por él y todo, y eso. Y todos gritando, y todos así, todos así. Ay, me desesperaron, ¿verdad? Ay, me desesperaron. Y nomás me quité la corbata porque me ahorcaba la corbata, me la quité. Ay, suéltenlo, déjenlo. Ya, nadie lo agarra. Y me le acerqué y le digo, veme a los ojos. Ay, un endemoniado les echa una mirada. Ay, porque me puse a orar, ¿no? Y Señor, Espíritu Santo, dime cómo liberar a este muchacho, ¿no? Y entonces, vengan los ojos. Y yo, ay, Jorgito, me vea los ojos. Le ando diciendo que me vea los ojos. ¡Vean los ojos! Y pues no les cuesta trabajo verme los ojos, ¿no? Con mis ojotes. Entonces, se me queda viendo, así fijamente. Y le digo, ahora mira aquel en cuyo nombre vengo. Y se empezó a hacer para atrás, para atrás, para atrás. Fuera, en el nombre de Jesús. Y fue libre aquel muchacho. Por eso les pregunto, ¿por qué ustedes no pueden ver al que está atrás de mí? Van a decir, porque no estoy endemoniado, gloria a Dios. O sea, quiere decir que soy santo. Es que esa es la importancia de nuestros ojos, que nos hacen ver lo que la carne no ve. Papás, ¿puedes ver en tu espíritu cuál es el problema de tus hijos? Perdón. ¿Puedes ver cuál es el problema que traes tú mismo? ¿Para qué queremos andar sacando la paja del ojo ajeno cuando yo traigo acá el puñal ahí todo enterrado en el ojo? ¿No? No lo dijo Jesús, bueno, no, el puñal, dijo de la viga. ¿Y cómo le llamó a las personas que quieren quitar la paja del ojo ajeno? Hipócrita. ¿Quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en tu ojo? Es que Jesús es punzante en sus palabras. Jesús no nos va a dejar quietos a que, ay, yo te amo. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a alguien te amo? Los evangelios, ¿cuántas veces registran un te amo de Jesús? ¿Por qué Juan era el discípulo amado entonces? Pues porque él se puso así. Pues sí, en Juan es donde dice el discípulo a quien él amaba. ¿Y quién escribió el evangelio de Juan? Juan. Pues Juan.
Entonces, porque sabemos que Juan era el discípulo amado, Porque porque él muy, Jesús me ama. Pero no se lo dijo. Entonces, ¿cuántas veces le dijo Jesús a alguien, te amo? 0. Ahí va. 0. 0 veces. A nadie le dijo, te amo. Pero se bajó de la cruz. Pero padeció nuestro castigo. Ahí nos dijo que nos ama. Ahí fue su clamor más grande, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa fue una voz de, yo te amo, no importan tus pecados. Entonces, ¿por qué no estamos donde estamos? Podemos oír, podemos clamar, nos podemos mover, pero es muy probable que nuestra vista no esté en donde tiene que estar, o no esté como debe de estar. Y el problema aquí, mis hermanos, es de que el sentido, si podemos ponerlo así, el sentido espiritual más fácil que el hombre puede perder es la visión. La pastora nos comentaba hace poquito que el órgano más importante era el oído. Y tiene razón, porque por la fe viene por él, y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora vámonos a Mateo. Capítulo 6, versículo 22. Y nada más lean la primera línea. La lámpara del cuerpo es... Ahora sigamos leyendo. Dice: así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ojo acá entonces. Ojo acá. Echen sus ojos para acá. El oído es importante, pero los ojos es lo más delicado que tenemos. Una vez una persona me dijo, ¿cuál es el órgano más sensible del cuerpo? Y le decía, pues el hígado, ¿no? Si el hígado recibe cosas que le hagan daño, pues va a dejar de servir. Dice, sí, pero el hígado se regenera. Pues sí, es cierto, ¿no? Pues la vesícula, y con eso los que hacen mucha bilis, pues les duele mucho la vesícula. Me dice, no, el órgano más sensible del cuerpo es el ojo. ¿Qué pasa cuando te da una basurita en el ojo? Y entonces Jesús nos dice lo mismo: cuida tus ojos, cuida lo que ves. Porque si tu ojo ve algo que no debe de ver, entonces todo tu cuerpo se va a llenar de tinieblas. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿estás donde deberías estar? No me contestes. Entonces ahora mejor te pregunto otra cosa: ¿qué vieron tus ojos? La pregunta no es, ¿estás donde deberías de estar? Más bien es, ¿estás consciente de qué cosas vieron tus ojos que han hecho que estés en el lugar en donde estás ahorita? Y entonces nos vamos a dar cuenta que gente importante como tú, y lo pongo así, ¿por qué? Porque para Dios tú eres importante, tú eres alguien que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, y que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, pero se puede borrar. Cuando hacemos la oración de confesión de fe, ay Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, ¿no? Amén. Y sí, nuestro nombre es escrito, pero también hay corrector, hay liquid paper espiritual. Y la Biblia lo dice, que cuando lleguemos allá, se va a buscar nuestro nombre si está inscrito
en el libro. Y el que no esté inscrito ahí, ¿qué es lo que hace que nuestro nombre empieza por lo que veamos? Y mucho me temo que en muchas ocasiones podemos oír la palabra de Dios, podemos clamar a Dios, puedo moverme, puedo hacer las cosas para Dios, pero no ir en la dirección correcta, porque mi vista no está bien dirigida. ¿Sí me explico? Por eso Jesús salió a la orilla. A mí me deja muy claro este ejemplo que Jesús entró a Jericó solamente por Bartimeo. Y al no encontrarlo en la ciudad, se fue a donde él estaba. Pero si Jesús sabía eso, ¿por qué entonces no fue a orar por él a la orilla del camino? De entrada había una gran multitud, ¿no? ¿No leímos que había mucha gente? Cuando viene el pastor Erickson, ¿todos lo pueden saludar? No. Bueno, es buena onda y sí saluda a todos, ¿no? Pero si nos dijeran los servidores, no quiero que nadie me salude, ahí vamos a estar los servidores. De tal forma que Jesús, y a mí, por eso les digo que me conmovió mucho esa escritura, porque Jesús fue a Jericó y dijo, no, aquí no está lo que yo busco. Yo vine a buscar a Bartimeo, pero Bartimeo no está en Jericó, él está a la orilla. No me importa dónde esté Bartimeo, voy a ir por él. Hermano, eso es lo que Jesús dijo un día de ti y de mí. No me importa cómo está tu vida, me importa que di mi vida por rescatar la tuya. Entonces no me importa si estabas en el mejor momento o en el mejor lugar, te voy a ir a buscar a la orilla del camino. Allí en donde estás, tirado, sin recursos, estás mal. Y voy a ir por ti, porque lo que quiero hacer es que vuelvas a ver. Porque el objetivo de Jesús no era sanar a Bartimeo. ¿Cuál era el objetivo de Jesús en la última línea del versículo 52? Que lo siguiera ¿en dónde? Ajá. Entonces, ¿sabe algo, mi hermano? Lo importante no es tu vista. Lo importante es que andes en el camino. Ahora, vamos a decir, oye, pero yo sí ando en el camino de Dios. ¿Pero andamos en la dirección correcta? ¿Cómo sé que ando en la dirección correcta? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay dos caminos. El primero, ¿cómo es? Ancho, espacioso, y dice que muchos son los que andan en él. ¿Por qué no estamos donde deberíamos estar? Hay algo en nuestros ojos. Nos está fallando los ojos. Y dijo el hermano Bolaños, hay una venda. Y tenemos que entender algo. El cristiano no puede estar ciego, o el Hijo de Dios no puede estar ciego, pero puede tener una venda en sus ojos. De tal manera que, aunque oiga la palabra, aunque me pueda mover, aunque pueda hablar y clamarle a Dios, tal vez no estoy en mi lugar porque traigo una venda. Y ese es el objetivo del diablo: robarnos la visión, que tú y yo no veamos claramente.
Fíjense, vamos a ver algo. Abran su Biblia. ¿Quién es el primer profeta mayor? Ahora su Biblia en Isaías. ¿Dónde está el llamado de Isaías? Isaías capítulo... ¿Cuál, verdad? 6. Ahora su Biblia, Isaías capítulo 6. ¿Por qué lo llamó hasta allá? Pues porque los primeros le enseñó otra cosa. Versículo 1, 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, ¿qué? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué hizo Isaías? Vio. En el año en el que murió el rey, vi yo al Señor. Profeta mayor. ¿Cómo empieza su llamado? Bien, muy bien. ¿Cuál es el siguiente profeta mayor? Pues el siguiente libro, ¿verdad? Pues vamos a Jeremías. ¿Saben? Esta es la historia más famosa de los llamados. Jeremías era un chavito cuando Dios lo llamó. Sin embargo, aquí empezó diferente. Es más, vean en el versículo 1 del capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino. Eso está hablando de su sentido del oído espiritual. Ajá. Pero ahora para que vean algo. Vean en el versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué? ¿Qué le preguntó Dios? ¿Le preguntó qué ves o qué oyes? La palabra de Jehová le dijo que ¿qué? Veía. Dios te habla, pero te habla para qué? Veas. Bien. ¿Cuál es el siguiente profeta mayor? No es Lamentaciones. ¿Quién escribió Lamentaciones? ¿Quién escribió Lamentaciones? Jeremías. Ezequiel, capítulo 1. Ustedes van a ver que en el capítulo 2 dice llamamiento de Ezequiel. Pero vean cómo empieza el llamamiento de Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1. En el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río, los cielos se abrieron. ¿Y qué? Y vi visiones. ¿Qué vio o qué pasó con Ezequiel? Vio. ¿Cómo fue llamado Isaías? Cuando vio al Señor. ¿Qué le preguntó Jesús en el llamado a Jeremías? ¿Qué ves? ¿Qué pasó con Ezequiel? Vio los cielos abiertos. Es decir, Daniel, en el caso de Daniel es especial, fue diferente, aunque el llamado de él fue por lo que él hizo. Sin embargo, vamos a ver en un punto, no en su llamamiento al principio, sino cuando está en el foso de los leones, que dice que Dios envió a su ángel. O cuando los arrojaron a sus amigos al horno de fuego. ¿Qué decía el rey Nabucodonosor? ¿Cuántos echaron? 3. Pero yo veo 4. Y el cuarto es semejante a los dioses. Es decir, era Dios mismo en persona, era Jesucristo paseándose con los jóvenes allá en el horno de fuego. Te estoy hablando de los profetas mayores. ¿Cómo fueron llamados ellos? Viendo. Y el llamado que ellos tuvieron fue, ¿no? Ahora, no estoy menospreciando. ¿Cuál es el primer profeta menor? Joel. Y así no sé, todos los profetas menores. Ahora ellos, por ser menores, ellos no importan. No, claro que importan. ¿No? El ministerio de ellos fue enfocado hacia otra situación. Pero en los profetas mayores, todos ellos recibieron su llamado por lo que ven. Por eso te estoy poniendo estos ejemplos. ¿Por qué, mi hermano?
Porque es importante que le digamos al Señor: Señor, abre mis ojos, para ver si estoy en el lugar donde debo de estar. Jesús fue a Jericó a buscar a Bartimeo y no lo encontró. Y fue hasta el lugar donde estaba, que era la orilla del camino. Y cuando lo encontró, le recobró la vista para que Bartimeo lo siguiera en el camino. Y viene otra cuestión bien importante. No dice que Bartimeo regresó a Jericó. Dice que Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Cuando les pregunten entonces quiénes eran algunos de los seguidores de Jesús, ustedes entonces ahora van a poder contestar. Bartimeo era uno de ellos. Bartimeo no regresó a Jericó. Una vez que recobró su vista, fue detrás de Jesús. Entonces ahora no te voy a preguntar, ¿estás donde debes de estar? No. Ahora te voy a preguntar, ¿el camino en el que estás, ves a Jesús? Porque te pregunté ahorita si veías al que está atrás de mí. Te quiero compartir esto último. Dicen por allí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Escuché una conversación muy triste de una persona que decía que se acercó a platicar con alguien y a decirle: oye, ¿sabes qué? Ya me alejé de esta persona, ya me dejé, ya lo dejé, ya no estamos juntos, y cortamos, ¿no? Terminamos. Y la persona que le platicaba le decía: qué bueno, ay, por fin, ya era hora. Aquella no le gustó, ¿no? Total, se acercó con otro familiar, con otra familiar, y le dijo: oye, fíjate que, es que ya lo dejé, ya cortamos, ya todo. La misma que le dijo a la primera. Y esta otra persona le dijo: ay, qué bueno, me da tanto gusto que por fin te hayas dado cuenta. Y la otra sí. Y va por último con otra persona: oye, fíjate que ya lo dejé, que ya... Qué bueno, amiga, me da tanto gusto por ti que por fin... Y termino diciendo: qué triste, que todos se daban cuenta que esa relación me hacía daño, menos yo. Porque fui con 1, 2 y 3, y las 3 personas me dijeron lo mismo. El problema no era la persona 1, ni la persona 2, ni la persona 3. Era quien platicaba del problema, porque no quería darse cuenta. Hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Solamente reconociendo. Me encantó algo que el pastor nos enseñaba y nos decía: tú y yo ya no necesitamos pedirle perdón a Dios. Cuando dijo eso yo: ¿cómo de que no? Si soy pecador, por mi culpa. No, y si es bíblico, ¿no? Si está... Pero empecé a buscar textos y todos hablan o de arrepentimiento, o de volvernos a Él, o de retomar lo que dejamos. Hay uno que decía, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no dice si pides perdón. Y entonces dije: ay, sí es cierto lo que dijo la pastora, ay, perdón, Señor. ¿En dónde está el hecho que tú y yo nos podamos dar cuenta de las cosas? Porque va a ser muy triste que nos digan: ay, qué bueno que por fin te diste cuenta. Cuando escuché esa historia fue: qué fuerte. Todos se dan cuenta, menos yo. Cuando todos se dan cuenta, menos yo, lo único que podemos hacer
es acercarnos a Dios. Señor, quita las vendas que me hacen. Cuando me preparaba para compartir esto con ustedes, me retumbaba esta última historia que les conté, que va por consuelo, la persona que va por consuelo y le dicen qué bueno, 3 veces, ay, 3 personas diferentes. Una de esas personas era su familiar, las otras 2 personas eran amigas, y las 3 le dijeron, ay amiga, qué bueno que lo dejaste. Para las amigas fue qué bueno, pero para la otra fue, ¿por qué no me di cuenta? Entonces sería, con esto cierro, mis hermanos. Hay cosas que no nos damos cuenta. Papás, hay cosas que no te das cuenta y que le estás haciendo daño a tus hijos. Mamás, entre ustedes, papás, yo sé que nadie les enseñó a los papás a ser papás. Pero hace un ratito nos enseñaban por qué los hijos a veces se aíslan o nos aislamos de los papás. Esta es la oración. Señor, abre mis ojos. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Por qué las relaciones en la familia ya no son tan fuertes como antes? Señor, abre mis ojos. Y hay otras veces en donde sabemos ya, incluso hasta sabemos lo que tenemos que hacer. Para ellos entonces necesitamos valor para poder hacerlo. Y entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios se cumple y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, para que lleguemos al lugar en donde tenemos que estar. Tú no naciste para estar a la orilla de Jericó. Tú naciste para... Es más, no naciste ni siquiera para estar en Jericó. Por eso te digo, lo que más me gustó de Bartimeo es cómo termina la última línea. Y seguía a Jesús en el camino. Te daría esta sugerencia porque esa es mi oración. Señor, quiero seguirte en el camino.